Eran las 12:40 del 3 de enero de 2023. Siento lo de la hiperestimulación, buscador de la verdad, pero en este momento no me apetece. Y aquí va a responder a las preguntas en teoría de Sabina. ¿Por qué tengo decidida que esa va a ser la forma de marcharme? Es que no tengo decidida que esa va a ser la forma de marcharme. Yo lo que estoy escribiendo es un relato. Y lo quiero basar en la realidad, en la experiencia. Y esa fue la forma que elegí de marcharme la primera vez. De suicidarme, dices. Que vamos a hablar claro. Y me preguntas por qué esa forma y no otra. Y ahí no tengo respuesta porque yo no tengo decidido nada en la vida. Es más, no quiero tener que decidirlo. Pero si estamos hablando de ello por lo que escribí hoy, es que lo digo desde el principio. Es que algo tengo que escribir al respecto. No voy a llegar a Musea y decir, vengo a matarme al final. Algo tendré que ir pensando por el camino ya. Digo yo. Por eso lo introduje hoy. Pero ahora mismo estoy muy lejos de ese pensamiento. Aunque fue un pensamiento que ocupó años de mi vida. Años de mi vida. Años, pero años continuos de mi vida. Sobre todo cuando me quedé en estado vegetal. No tenía otro pensamiento porque para vivir de aquella manera, para soportar aquello, aquella cárcel en la que yo vivía dentro de mi cuerpo, yo no quería vivir. Y entonces sí, reconozco que la ideación suicida, aunque yo le decía a la psiquiatra que no, era continua, pero no. Ahora no es un pensamiento que me torture. Quizá porque ya está muy pensado. Desde luego el casero no podría estar vivo porque me dijo después de mi intento de suicidio que lo hubiera destrozado. Y pienso que sí, que lo hubiera destrozado. Que se habría sentido muy culpable y no quiero por nada de este mundo que se sienta culpable. Pero no estando el casero me lo imagino como aquella noche fue, con la serenidad más absoluta. Y a la vez yo no voy a negar que dentro de mi brote psicótico albergaba cierta esperanza de trascendencia. En aquellos momentos. Es posible que cuando nos acercamos al último instante experimentemos eso. O todo lo contrario, no lo sé. La próxima vez te lo digo. Si hay una próxima vez, pero difícil lo veo decírselo a Sabina en estos momentos, la verdad. Yo no voy a dejar amigos que me lloren. Y ahora me río cuando me escucho decir que quizás ellas lo sentirían. Pero sí, no creo que mi hermano, si se llega a enterar, sintiera mucha pena. Porque llevamos muchos años sin hablarnos.
Si yo me entero que él muere, sí sentiría una tristeza. Pero no sería una tristeza que me inclinara a un luto, pienso. Porque fueron sentimientos que se llevaron muy al extremo. Y en los que yo concluí que amor por parte suyo muy poco. Interés muchísimo. Todo lo que había era interés. Que igual lo juzgo mal. Que igual siente algo. La última vez que lo vi en el juicio que le hizo a mi tío. Por quitarle el dinero teóricamente de sus padres. Porque a nosotros nuestros padres nos desheredaron. Y yo pasé de largo y él, aunque me citó, no hizo amago de hablar conmigo, y esto ya fue hace muchos años, y esa fue la última vez que lo vi. El casero no está cuando yo no esté, y mi hermano pues no sé. Mi hora quizá diga algunas palabras acerca de mí, como tiene la costumbre. Seguramente no muy buenas. Durma en mal paso, quizá no se enteraría, y la única persona que se preocupó de mí cuando yo desaparecí, que fue este filósofo. Este filósofo amigo, Luis Álvarez Falcón, lleva desde el verano sin comunicarse conmigo, desde que le escribí la última vez, hablándole de un sueño que había tenido. Entonces, ¿cómo me imagino mi ausencia del mundo? Pues como ya es prácticamente. Me lo imagino así, como un visto y no visto. Y el escenario del fracaso me lo imagino sin fantasías, me lo imagino con la experiencia, lo mismo que viví. La Guardia Civil rodeándome, la ambulancia que viene, el psiquiatra de turno, las correas, si no tienen cama donde internarme, como sucedió aquella vez. Es algo que también me pregunta ella, cómo fue lo de las correas, pero prefiero llegar a ello en el relato, si no os importa. Porque de esta manera me resulta muy abrupta, y de la otra manera, con los detalles, voy entrando yo en ello cuando quiero y a mi ritmo, sintiéndolo todo, y así me parece que me deslizo hacia abismos hacia los que no quiero ir. Tuve un choque con el psiquiatra. Tuve un choque porque, como estaba drogada por la ingesta del tóxico que tomé, fui bastante hiriente con él. Verbalmente hiriente, en el sentido de que me reí de él. A la cara. No le bufé siquiera. Me reí de él a la cara. Y cuando me di cuenta de que no iban a hacer lo que yo quería que hicieran, que era dejarme denunciar al casero por maltrato psicológico, porque eso es lo que había sucedido aquí. Quise irme a denunciarlo yo a la policía, y los vigilantes del hospital me cortaron la retirada y me llevaron otra vez dentro. Y entonces me inyectaron una sustancia, después de hablar con el MIR, que fue el único que pudo hablar conmigo. Yo estaba completamente en estado maníaco. La conversación fue delirante. Un poco con el código
y sí con la idea de salvar el mundo y muchas cosas. Pero aquella conversación fue delirante, sí, aunque creo que puedo volver a llegar a ella si sigo mi orden. Y luego me pusieron esa inyección, me quedé tumbada en aquella camilla, me dormí y cuando me quise dar cuenta ya me estaban atando. Y una enfermera se sintió muy mal. Una enfermera o auxiliar dijo que no comprendía aquello y que no aceptaba que fuera necesario. Y yo sí, en ese momento, cuando vi que me querían poner las correas, creo que le solté una patada a una. Pero antes no fui agresiva en absoluto. Y me tuve que quedar allí 2 días en urgencias porque no tenían cama. Y el casero dijo que no me trasladaran. Aunque los brazos el segundo día me los soltaron. Pero luego tuve unos dolores muy fuertes en los brazos. Unos dolores horribles. Y no me podía poner ni unas chaquetas siquiera. En los 2 brazos, yo creo que por las inyecciones que me las pinchaban ahí al principio. Y yo solo podía pensar que con esos dolores en los brazos volvieran a sujetarme. Los brazos con las correas. Y sin mi estrés postraumático, porque sí que lo tengo. Trato de hablarlo con la psiquiatra, pero ella siempre lo tiró muy al alto. Hemos hablado de las contenciones mecánicas, pero ella las llama terapéuticas y dice que es por nuestro bien. Algo hemos discutido al respecto. O algo ella ha leído en mi breve tesis al respecto, la que le entregué. O algo asume. Ahora, de lo terrible que fue para mí. Yo le digo que quisiera salvarla a ella como supone que me salvaron a mí. Quisiera salvarla. Quiero creer que si fuera ella la que aquel día estuviera allí, eso no me hubiera sucedido. Porque conmigo se puede hablar. Se podía razonar, aunque tuviera un brote psicótico. No un gilipollas como era aquel médico. Aquel supuesto psiquiatra que llevaba una bata que ni siquiera le pertenecía. Que yo eso fue lo que le dije, que eso era suplantación de identidad. Entonces sí, razonando conmigo, haciéndome ver lo que me estaba pasando. No fue tan difícil después que lo fuera entendiendo. Cuando estuvieron las correas en mis muñecas ya me di cuenta de que la había cagado. Y aquel día sí, me arrebataron mi humanidad, mi dignidad, mi seguridad. Porque ahora sé que puede pasar en cualquier momento. Que basta que digan que te descompensaste. Que hay quien entró con una meningitis y salió muerto. Por estar atada 72 horas con correas. Que esas cosas pasan ahí. Ahora, el trato que me dieron en psiquiatría en agudos, yo no puedo tener queja de ello. De lo que sí tengo queja es de lo que hizo la psiquiatra conmigo.
Sí que tengo queja y sí que cuando los puse por escrito a mi secretaria actual, que es muy competente, ella es una persona muy inteligente y es sensible. Sí que sirvió. Y sí que logré que me quitaran la inyección, porque aquello fue un engaño. Ahora yo, Sabina, estoy escribiendo algo que empieza con la idea de un suicidio, pero que acaba con un regreso. Y una narración. Un poco porque esa es mi experiencia. Haberme ido, haber salido de aquí aquella noche, con esa idea, con mi bastón, que nunca pensé que iba a consumir el veneno para matarme. El veneno era una ayuda que me iba a ayudar a matarme. Yo lo que iba a dar era un salto. Aquella noche, que no llegué porque me dormí. Me dormía por el camino. Y entonces me tuve que conformar con el veneno, que era una tintura que había preparado 15 días antes, con muy poca cantidad. Y las hojas por sí solas tampoco fueron suficientes, pero sí llegué a tener un éxtasis. Y ese éxtasis está en mi recuerdo. Claro, y siempre estará en mi recuerdo. Que si el irse pudiera ser así, pues sería maravilloso. Sería una injusticia que no nos pudiéramos ir así, todos. Entonces, ¿qué palabras, sentimientos fantaseo? No, yo no fantaseo con mi muerte. Cuando fantaseo solo con la posibilidad del fracaso y con lo que os he contado, con el regreso a eso, o peor, a un internamiento, o peor, porque el casero ya no esté y no tenga dónde quedarme. Y yo sé lo que es vivir en la comunidad. El tiempo que viví allí y no tienes ni pestillo para ir al baño. Y yo soy muy privada para mis cosas. Y no sé los demás, si a mí me lo preguntó el psicólogo, que no, de verdad. Que de verdad que él también es una persona súper competente. No sé por qué reaccionó así aquel día. Y sobre tus preguntas, es que a mí no me gusta mucho que me toquen. Ya no me gusta nada que me toquen. Antes aquí todavía nos dábamos abrazos de vez en cuando. Él me daba muchos abrazos a raíz de lo del brote psicótico, porque se dio cuenta de que estuvo muy cerca de perderme de vista. E imagino que quería que me sintiera bien. Y se acostumbró a darme muchos abrazos, pero yo poco a poco me fui replegando porque los llevo mal. Y me parece que el otro día le di uno. Sí, pero le di uno el otro día porque lo vi muy mermado. Bueno, el psicólogo de la comunidad hizo por mí quitarme el miedo a tener una demencia o ser esquizofrénica.
y decirme que yo lo que tenía era un trastorno afectivo bipolar. Y también me quitó el miedo a que mis neuronas se hubieran muerto durante el brote psicótico, porque la psiquiatra me dijo que había habido una muerte masiva de neuronas. Me metió miedo con eso. Supongo que ella creía en ello, no es que quisiera meterme miedo para convencerme de nada. Luego, con el paso del tiempo, cuando la psiquiatra, la doctora Mijas, descubrió que el psicólogo de la comunidad me había dicho esto, creo que se mosqueó bastante, pero yo lo escribí y se lo entregué en esos folios en los que estaba ese resumen de la breve tesis sobre el trastorno mental, con la que conseguí que se me dejara de inyectar. Y luego otra cosa que hizo el psicólogo de la comunidad fue convencerme para que viera Mr. Jones, una película de Richard Gere y Lena Olin, para que cobrara conciencia de lo que era una equivocación que se podía cometer con alguien a este nivel. Y que cobrara conciencia de que lo mío más bien iba por ese camino, y me encantó ese detalle. Y darme el alta cuando me la dio. Eso fue maravilloso. Cuando por fin me dio el alta me hizo feliz. Y me dices que existe la neurogénesis, pero a mí me da la impresión, aunque eso creo que lo descubrió Albert Willard, sí, de que se mueren a mayor velocidad de la que nacen. Es una sensación que yo tengo en mi caso. Pero es una sensación, no es una certeza. Y yo no dije que me sentaran mal las benzodiazepinas, dije que yo no quería ser carne del sistema. Y tomo 10 miligramos de Abilify y estoy contenta tomando 10 miligramos de Abilify. Porque experimento que soy una persona mucho menos violenta. Que soy más controlada, que estoy mucho más tranquila. Y sí, esto es una nota al margen. Es cierto, como dice Ernesto Castro, que lo que hicieron fue medicarnos para no tenernos, que la antipsiquiatría triunfó en ese sentido. Y nos medican para no tenernos ingresados, pero llevamos camisas moleculares, correas moleculares. Pero yo con Abilify no lo siento así. Yo me excito menos con el casero. Sí que tengo acatisia, tengo algo de acatisia. Pero de verdad que es un mal menor si puede estar haciendo por mí el que yo no sea psicótica. Preciso. Una camisa de fuerza molecular para mí la supuso el Zeppelin. Y eso no se lo deseo a nadie. Iba a decir que ni a mi peor enemigo. Pero ignoro si los tengo. Y con Abilify lo que sucede es que fantasía está muy poco activa. Y al parecer digo que me gusta porque mi fantasía siempre fue un problema. Nunca en mi vida he tenido alucinaciones auditivas. Sí, durante el brote psicótico tuve muchas alucinaciones.
pero yo no oigo voces. Y esas alucinaciones, más adelante, si se da el caso, llegaremos a ellas. Lo que sí odiaba y detestaba con toda mi alma era la inyección de Abilify, porque tenía que ir a poner el culo. Y eso de ir a poner el culo es denigrante. Pero levantarme y tomarme una pastilla no me supone ningún trauma. Ay, que por qué había garabateado el lector de Slink. No, es que cuando consumía la flor de la simplicidad, mi letra se convertía en un garabato. Y yo le había escrito en ese libro todos los sentimientos que me inspiraba él. Según iba leyendo, iba escribiendo en el libro. Entre las páginas estaba parte del libro escrito. Y ese es el libro que existe en la biblioteca. Que llegó a la biblioteca otra vez. Sí se lo dejé caer en un correo a Durba Malpaso, pero yo no le pregunto así directamente las cosas porque tampoco quiero incomodarlo. Si algún día surge que se preste a hablar conmigo como antes, se lo preguntaré directamente. Como le pregunté en su momento lo que sentía por mí. Después del brote psicótico. Me muero por saber lo que tú sientes por mí. Nunca antes te lo he preguntado. Me merezco saberlo, lo asimilaré. Y no voy a seguir leyendo. Pero era un 28 de marzo de 2017. Y me contesta muy diplomáticamente, tú misma lo has dicho. Ambos luchamos contra lo establecido, ergo estamos en el mismo bando. Estamos en el mismo bando. Pues no se lo pregunté directamente lo del libro y ahora no es el momento. Y si algo más volvió, no, porque lo que le enviaba en esa caja con el libro eran mis cuadernos manuscritos. Porque yo tenía la costumbre de enviarle mis cuadernos y mis diarios manuscritos que le escribía. Lo que no le grababa, se lo escribía. Yo lo llevaba conmigo a todas partes. El diario venía conmigo, él caminaba conmigo, hacía excursiones conmigo, salía conmigo a la calle, estaba conmigo las 24 horas y esos diarios. Y esos diarios él los recibía. Llegaremos al equidistante. El equidistante muy importante. Tampoco falta tanto para el equidistante. Si es esta ciudad la que me oprime, sí, me oprime principalmente esta ciudad, pero me siento insegura ya en cualquier parte. En el 2018 estuve en Santiago sola, en Santiago de Compostela. Tenía muchas ganas de probar fortuna y no lo pasé bien tampoco. No era como cuando yo salía antes, que era libre y no necesitaba de nadie. Y detalles. Abrimos el vino y él se recostó en la cama con él. Y yo me empecé a liar un porro de hachís, me parece que era. Y nos pusimos a hablar del respeto.
Y él me dijo que lo había estado buscando en el diccionario y que no le gustaba demasiado porque era como reconocer un miedo. Y yo me di cuenta de que tenía poco maduro el concepto de respeto. Pero le dije que para mí tener respeto por el otro significaba no rendir pleitesía, sino tener en consideración. Y el vino estaba rico. Y le tiendo a él el porro, y él me dice, no, yo nunca fumo el primero. Yo entonces cogí, lo encendí y le di 2 caladas. Y entonces él sí fumó después de eso, de verme fumar a mí. Supongo que es que porque desconfiaba, es que no tengo ni idea. Pero que estamos fumando y así yo ahí sentada en la cama con mi vestido. Y no me dice que si se la chupo un poquito. Así. Y entonces le contesté, sí, no te preocupes. Pero cuando me apetezca. Y creo que le moló. Porque eso se nota. Y le dije que me iba a recostar a su lado. Y cuando me recosté a su lado, todavía fumando el porro, me dijo, ahora sí te reconozco. Me costó reconocerte. Y me acerqué a él. No sé si lo besé o no lo besé. Sé que estaba muy cerca de él y que me levantó el vestido. Y que me levantó el vestido por detrás y me masturbó por detrás. Que así no me había masturbado nunca. Y me encantó. Me mojé enseguida. Y cuando me mojé, pero me mojé apabullantemente, como no me había mojado nunca. Y cuando me retiró la mano unos segundos, le dije que es una venganza. Y el tío le hizo gracia que le dijera que era una venganza, pero es que a mí me lo parecía. Me lo parecía que era una venganza. Que me retirara la mano, que me retirara la mano. Y nos empezamos a besar. Y yo me acuerdo que le dije, porque él se iba a desnudar y le dije, no, tú ni te quites la ropa. Y le dije que yo era como un gato y que sí que era como un gato y que los gatos, no sé qué rollo le metí de los gatos. Sinceramente no lo sé. Pero bueno, aquello sí que fue una pequeña amenaza. Me puse encima de él y le dije que la que lo desnudaba en todo caso era yo. Y que no me ayudará. Y hasta ahí.